por el camino llega el progreso. Historia de los caminos de Tabasco. Soy más agua que tierra y más fuego que cielo. Carlos Pellicer. Tabasco se ubica en el sureste de la República Mexicana. Tierra majestuosa, pletórica de vida. Agua inacabable que corre por los ríos, que descansa en las lagunas o que duerme en los pantanos. Agua que se renueva cayendo del cielo, que fecunda la vida, donde todo germina y se multiplica sin pausa. Aquí surgió la nación Yocotán o Chontal, como heredera orgullosa de tres sabias culturas: los olmecas, los mayas y los nahuas. Este espacio altamente productivo, fértil, con una tierra exuberante y la vegetación por lo mismo, fue un centro de atracción para todos los pueblos mesoamericanos. Llegaron los mayas a esta región, que se posicionaron en la parte oriental del territorio, después fundaron Comalcalco, un alto desarrollo tecnológico por la incorporación de un material nuevo en toda la arquitectura prehispánica, que fue el uso de ladrillo, un ladrillo dimensional enorme, ¿no? Al igual que los olmecas, cultura madre de Mesoamérica, al andar por la ribera de los ríos, los Yocotán descubrieron que el agua también es un camino. De los mayas, aprendieron a medir el tiempo y a construir los Sacbeob o caminos blancos. Con los nahuas, confirmaron que el comercio abría puertas al intercambio de bienes y conocimientos muy valiosos. Fue así como los Yocotán fundaron Tabasco, aprendiendo a abrir caminos de tierra y de agua. Con sus enormes cayucos, se convirtieron en los más hábiles navegantes del continente. Los ríos fueron la vida, fueron el nervio vital que desde la época de los mayas, mucho antes con los olmecas, fueron los caminos que andan, decían nuestros ancestros. Entonces creo que es importante rescatar aquello que nos dice Carlos Navarrete y otros, los fenicios de América, precisamente por eso, ¿no? Los Yocotán fueron grandes comerciantes que llevaron sus mercancías rodeando la península de Yucatán hasta el territorio de Honduras. El 15 de julio de 1518, Juan de Grijalva desembarcó en la provincia de Potonchán, en el río que desde entonces lleva su nombre. Fue recibido por el cacique Tapscov, quien le exigió al español abandonar su territorio. Y fue precisamente ahí, muy cerca de la desembocadura del río Grijalva, donde un año más tarde, Hernán Cortés, después de triunfar en la batalla de Centla, recibió a la Malinche como ofrenda. Esa mujer de noble estirpe marcó la historia no solo por ser la traductora, sino también porque inició el mestizaje en el continente americano. En Tabasco los españoles fundaron su primer asentamiento en tierra firme de todo el continente. Lo llamaron Santa María de la Victoria, y de ahí partieron a forjar su destino en la conquista de México. Los españoles aprovecharon la infraestructura caminera trazada por los pueblos prehispánicos, desarrollando nuevas vías de comunicación, al convertirlos en caminos de herradura para permitir el paso de bestias de carga y montura. Al no poseer yacimientos minerales, durante los 3 siglos del coloniaje, Tabasco se mantuvo en la oscuridad y el abandono, razón por la cual en Tabasco no se edificaron grandes ciudades, ni hospitales, ni universidades, ni conventos. Los caudalosos ríos, las selvas, los pantanos y las montañas se mantuvieron como frontera natural casi inexpugnable. Desde 1557, poco tiempo después de iniciada la conquista, empieza a darse una serie de ataques de piratas y corsarios, principalmente corsarios ingleses, que obligan a los tabasqueños a irse replegando, a buscar nuevos lugares, tierra adentro. Y es así como surge después San Juan Bautista, que posteriormente sería llamada Villahermosa. Durante esos tiempos, algunos caminos pasaron de ser solo de herradura a convertirse en carreteras desde el momento en el que permitieron la circulación de carretas.
Los españoles no aprovecharon el transporte fluvial que habían desarrollado los pueblos prehispánicos, pero sí, lo que sí aprovecharon fue el cacao. Se dieron cuenta que era la moneda de cambio en toda la región, entonces decidieron aprovechar eso. Pero además lo probaron, incluso mandaron algunas semillas a Europa y el cacao fue aceptado muy bien en las cortes. 2 siglos más tarde, aparece el barco de vapor. Para 1814, al aplicar la máquina de vapor al transporte terrestre, nace la locomotora. Cuando estalla la independencia de México, los caminos tuvieron mucho que ver, porque bueno, los ejércitos tenían que tomar en cuenta por dónde podían circular para decidir las estrategias. Entonces, desde ese momento se convirtió en algo fundamental, y parte de la estrategia militar de todas las guerras, desgraciadamente, es la destrucción de los caminos y de los puentes. Al no participar Tabasco en esta guerra, su escasa infraestructura caminera se mantuvo intacta. El estado de Tabasco nace formalmente el 29 de enero de 1824, 3 años después del triunfo insurgente y una vez que se logró su separación de Yucatán. Más tarde, México vivió numerosas guerras civiles e intervenciones extranjeras. Después vendría el fallido Segundo Imperio de Maximiliano y la restauración de la República. En México, la llegada del ferrocarril tuvo un impacto inmediato sobre todos los ámbitos de la vida nacional. Porfirio Díaz, durante los 35 años que estuvo en el poder en México, privilegió los ferrocarriles sobre los caminos terrestres. Por un lado, se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas y menos de 1,000 kilómetros de caminos terrestres. Eso sucedió principalmente porque se pensaba que mientras más ferrocarriles tuviera un país, mientras más kilómetros de ferrocarriles tuviera un país, pues más progreso y más modernidad se podía ver en él. Por cierto que en Tabasco, mientras tanto, ni una ni otra. En ese tiempo no se avanzó nada. Entre Veracruz y Yucatán no había ferrocarril. Los viejos caminos de herradura desaparecían en los pantanos milenarios de Tabasco. Y la última estación de tren, para quienes se aventuraban por el sureste, estaba en Coatzacoalcos. El transporte terrestre de carga y de pasajeros por los caminos del sureste seguía realizándose mediante carretas, bestias de carga y montura. Por su parte, la transportación de pasajeros quedaba a cargo de las carretas, la litera y el caballo. Los cayucos y lanchones habían seguido en uso para transportar personas y mercancías en las poblaciones fundadas en las riberas de los ríos. El transporte fluvial se agilizó al llegar a Tabasco los barcos de vapor. A la llegada del siglo XX, la forma de transportarse para el ser humano sufrió un cambio radical con la aparición de los vehículos automotores. Se ganaba velocidad e independencia en los traslados. Fue necesario entonces pensar en dotar a los automotores de espacios para circular más allá de aquellos con que se contaba en las calles de las grandes ciudades. Se estaban cumpliendo los primeros 100 años del México independiente, cuando la inconformidad generalizada sentó las bases para el estallido de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, cuando llevó a cabo su gira, su campaña para buscar la presidencia, utilizó como nadie lo había hecho antes todos los medios de transporte que se habían desarrollado en México. No visitó Tabasco, eso hay que decirlo, pero sí prácticamente toda la República. A partir del año 1910 y hasta finales de 1920, las distintas vías de transporte jugaron un papel importante en el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la Revolución Mexicana. Había que apropiarse de las redes ferroviarias para poder movilizar tropas, artillería, caballos, pertrechos y alimentos. Durante la lucha armada, muchos tramos de vías férreas y puentes fueron destruidos. Simultáneamente se dio el abandono total de la red carretera, porque en tiempos de guerra eran otras las prioridades. Tanto Venustiano Carranza como Álvaro Obregón, durante sus gobiernos, entendieron que había que hacerse cargo de los caminos de México. Sin embargo, se inició entonces un limitado esfuerzo para la construcción de nuevos caminos en Tabasco. La construcción de carreteras durante el régimen de Plutarco Elías Calles se convirtió en un indudable signo de progreso. Fue cuando las grandes carreteras para automóviles empezaron a ser trazadas y construidas. Este esfuerzo nacional incluyó muy pocas carreteras para Tabasco. El garridismo
Es la etapa comprendida entre los años 1919 y 1935, cuando la influencia de Tomás Garrido Canaval fue de vital trascendencia para el estado de Tabasco. Durante el garridismo pueden observarse avances en materia de comunicación. A partir del año 1935, se instituyó la Junta Local de Caminos, que actuó dentro del programa de cooperación entre el gobierno federal y el estatal para edificar carreteras. Hasta ese momento y por muchos años más, ningún gobierno de México se decidió a resolver el aislamiento carretero de Tabasco, debido a la escasa densidad demográfica, a los altos costos que eso implicaría y por no considerar a la región como prioritaria para el desarrollo del país. Tabasco está ubicado en una zona tropical de mucha lluvia, llueven en promedio de 2.500 a 3.000 milímetros al año, cuando en la República Mexicana el promedio en los estados es de 700 o 1.000 milímetros al año, entonces tenemos doble o triple. Por otro lado tenemos dos ríos muy importantes, el Usumacinta y el Grijalva, que significan el 35% de los escurrimientos del país. De esta forma, Tabasco integra una de las regiones hidrológicas con mayor escurrimiento de México y la séptima más grande del mundo. Los ríos tabasqueños siguieron siendo las más importantes y casi únicas vías de comunicación que se hayan empleado para el transporte de las mercancías y de las personas. Navegaban por los ríos de Tabasco unos 26 vapores de diverso tonelaje. Desde la ciudad de San Juan Bautista se instrumentó el movimiento comercial vía fluvial hasta la región de los ríos. Se incrementó el movimiento de barcos gracias a la producción maderera y bananera, del cacao, palo de tinto, café y pimienta que se exportaban al extranjero. De esta forma, el puerto de frontera se convirtió en la puerta de entrada y salida del comercio de Tabasco. Aquí tampoco no había puente, pura panga, chalanes. Y para viajar, pues en lancha, en barco, a donde tú quisieras ir, al Carmen, a Palizada, a Villahermosa, todo era barco. Pues aquí lo cortaban, lo corta el cortador y lo llevan a una carreta. Ya por medio de los bueyes los jalaban y ya lo llevan al embarcadero. Ya de ahí lo suben al barco. Había un barco, el Mensajero de la Salud. Allí iban médicos, medicinas, recorriendo toda la zona de los ríos. Y también llevaban para vender alimentos enlatados. Este río, por aquí, entró el progreso y el desarrollo con los barcos de paleta, porque no había motor. De repente llegaron técnicos, soldaron tanques, hicieron balsas y ahí se subieron, medían, más medidas, empezaron a llegar por el río todos los fierros donde se iba a armar ese portento de arquitectura orgullosamente de la obra de la mano de los mexicanos. En octubre de 1928, la Compañía Mexicana de Aviación inició sus vuelos hacia el sureste del país, estableciendo el servicio postal aéreo hasta Villahermosa. Poco más adelante, aterrizó por primera vez en la capital tabasqueña, el vuelo que inauguró el servicio de pasajeros de la Ruta del Sureste. En el tiempo de Tomás Garrido Canaval llegó a haber hasta 71 pistas de aterrizaje en todo el estado, imagínate. O sea, cómo estaban las compañías aéreas en ese tiempo de un municipio a otro. Imagínate, 71 aeropuertos en todo el estado, o sea, era un movimiento intenso y poco a poco fue decayendo también por las carreteras, por la vía de comunicación terrestre, ¿no? Y también por el costo, o sea, era mucho más barato irte en camión de Quiacunocán que irte en una avioneta, ¿no? Cuando había una urgencia, entonces se usaban las avionetas. La compañía tabasqueña de aviación era. El correo iba por avión. Volviendo a las carreteras de México, en 1934, el presidente Lázaro Cárdenas impulsó el Acuerdo para la Construcción de Caminos por Cooperación, que ofrecía la participación del gobierno federal por partes iguales con los gobiernos estatales. Tabasco participó desde el primer momento en dicho programa con la carretera Villahermosa-Teapa, que fue inaugurada todavía por Tomás Garrido Canaval. Durante el régimen cardenista,
La longitud de la red de caminos de México se duplicó al pasar de 4.260 kilómetros en 1934 a casi 10.000 en 1940. Además de contar con incalculables recursos naturales, el subsuelo de Tabasco es extraordinariamente rico en yacimientos de petróleo. Por ello, desde el año 1900, numerosas empresas petroleras extranjeras se establecieron en Tabasco. Desde su llegada a México, las compañías petroleras cometieron abusos y acciones ilegales en contra de los intereses de México y de los trabajadores petroleros. Lo primero que hicieron es escampar, tumbar monte, desbrozar. Al perforar, surgían los pozos brotando y ese petróleo se desparramaba, perjudicando la vegetación, los animales, la fauna, el suelo consecuentemente, pero nunca repararon en eso. Por ese motivo, en 1938, a iniciativa del general Lázaro Cárdenas, se instituyó la Ley de Expropiación Petrolera, que recibió el apoyo de la mayoría de los mexicanos. Coincide con el descubrimiento de la zona arqueológica de La Venta en 1940, que la naciente Pemex inició la explotación de importantes yacimientos de crudo en Tabasco. Con cada nuevo pozo perforado en el territorio tabasqueño, Pemex construyó instalaciones que requirieron del trazo de nuevos caminos terrestres y rutas fluviales, pero sin considerar las necesidades de la población. En 1952, el gobernador Francisco J. Santamaría inauguró una obra tan deseada como necesaria para la integración de Tabasco a la nación: el Ferrocarril del Sureste. Con esta obra, se dio por terminada la época de oro de la navegación fluvial en Tabasco. En los primeros años de la década de los 50, la ruta de la empresa ADO finalmente llegó hasta Villahermosa. Por las malas condiciones en las que se mantenía dicho tramo, a los conductores de la empresa que terminaban su ruta en la capital tabasqueña, se les conoció como el Escuadrón Suicida, según reporta la historia de la misma compañía. Entre 1952 y 1958, durante el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, la cifra total de la red de caminos de México había alcanzado los 43.500 kilómetros, doblando la totalidad de la longitud existente cuando inició su administración. El general Orrico de los Llanos, gobernador de Tabasco en esos días, convenció al presidente Ruiz Cortines de modificar la ruta de la carretera del Golfo para que la ciudad de Villahermosa quedara incluida en el trayecto de esta carretera. Fue así como se inició la construcción del tramo Coatzacoalcos-Villahermosa. De Coatzacoalcos para acá, siendo gobernador mi general Orrico de los Llanos, y siendo presidente el señor Ruiz Cortines. Y llovía mucho en ese tiempo, temporales de 10, 15 días, pero lo vencimos. En 1958, el presidente Adolfo López Mateos creó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 1959, Carlos A. Madrazo, acompañado del presidente Adolfo López Mateos, inaugura finalmente la carretera federal número 180, Coatzacoalcos-Villahermosa. Dicha obra puso en marcha un dinámico proceso de modernización con el cual Tabasco se insertó de manera definitiva a la economía nacional. Durante su periodo, Carlos A. Madrazo impulsó además la construcción de las carreteras Villahermosa-Chetumal y Villahermosa-Ciudad del Carmen, para la cual fue necesario construir el puente Grijalva, que unió por tierra al centro del país con la península de Yucatán. En Tabasco, durante el gobierno de Manuel Mora, a finales de los años 60, se construyó la carretera Villahermosa-Comalcalco. Además, se instrumentó el Plan Chontalpa con la intención de mejorar las condiciones de vida del sector campesino de la región y fomentar la producción agrícola del país. Este plan generó además la edificación de nuevos drenes, caminos y carreteras. En la construcción de caminos, Luis Echeverría logró un incremento sin precedente. A partir de 1976, durante el gobierno de José López Portillo, el descubrimiento de importantes recursos petroleros en el sureste colocaron a México súbitamente como la sexta potencia petrolera mundial. Hacia 1982, la red carretera de México había crecido hasta llegar a los 213.702 kilómetros, lo que sería equivalente a darle 5 vueltas a la Tierra. La gestión del gobernador Leandro Rovirosa Guade sobresale en el desarrollo de Tabasco. Dicho avance
fue favorecido por los buenos oficios de Rovirosa durante el llamado boom petrolero, logrando obtener generosas partidas presupuestales destinadas a la ejecución de obra pública. El renglón con participaciones federales llegó a ser el 96% del presupuesto. Tabasco fue un estado que durante 6 años se mantuvo con el dinero federal más que con el estatal. Y multiplicamos el primer año de ingresos por participaciones federales de 430 millones al año a 1.500 millones de pesos. De estar en el lugar 28 en cuanto a asignaciones presupuestales, Rovirosa Guade llevó a Tabasco a ser el tercer estado con mayor presupuesto federal. Petróleos Mexicanos era una empresa que se apropió del estado como cosa propia y perforaba incluso en zonas de cultivos. Entonces, pues tuvimos que dar la pelea. En el sexenio de Rovirosa Guade destaca la construcción de la autopista Villahermosa-Cárdenas, el nuevo aeropuerto internacional de Villahermosa, la ampliación de importantes avenidas, la pavimentación de calles en la capital, así como la modernización de la carretera que une a Coatzacoalcos con Villahermosa. Lo que pasa es que la gente sufre mucho cuando no hay camino, no hay carretera, no hay nada. Nada más hay caminitos chiquitos como para caminar gente, caminar animales, burro o caballo, así, nada más. Pues lo que pasa es que sufran de esta forma, que a veces hay parto que viene difícil, que son complicados. Y a veces se muere el niño o se muere la mamá. O ha llegado cada vez que mueren los dos. Y pues no alcanzan a llegar al médico. No, el médico está muy lejos. Entonces pues no alcanza porque no entra carro. En 1982, el nuevo gobierno federal, encabezado por Miguel de la Madrid, enfrentó una terrible crisis económica. Aún así se propuso la construcción de autopistas, consciente de que la inversión en obra pública genera empleos, aun cuando se trate de ocupaciones temporales. En este sexenio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asume nuevamente una de sus funciones tradicionales de mayor relevancia, la construcción de caminos. Entre 1983 y 1987, el gobierno tabasqueño, encabezado por Enrique González Pedrero, se abocó a continuar con la búsqueda del progreso de los años anteriores y se concentró en obras de enorme impacto social, como la construcción de los puentes Frontera, Balancán, Jonuta, San Pedro, entre otros, gracias a los cuales se retiraron las pangas y chalanes que hasta entonces existían, integrando finalmente a Tabasco con el resto del país, al mismo tiempo que hicieron más ágil y segura la comunicación para los traslados locales. El territorio en Tabasco pues era, como dijo, pellicer más agua que tierra, ¿no? Y para construir un estado pues había que tener unidad territorial. Y eso solo se podría lograr uniendo los distintos trozos del estado, surcados por los dos grandes ríos, Grijalva y Usumacinta, a través de los puentes. Entonces ahí surgió ya la idea concreta de la construcción de un sistema de puentes que unificara al Estado. El gusto que me dio entregar el puente de Frontera, que es el más grande, quizá tanto o más fueron los pequeños puentecitos que se construyeron en puentes tubulares con tubos que nos ofrecía Pemex para unir los poblados atravesados por arroyos, pero que son tan indispensables para la vida de las comunidades, ¿verdad? Pues le dio mucha vida en vez que ya pensaron los gobiernos de la carretera y comenzó ya el pueblo a agarrar un poquito más de vida. Luego
Idearon lo del puente, también, más mejor todavía. Entonces, ya comenzó la gente, aquí no había carro, no había camioneta, no había nada de eso. Pues como no, cayuco sí había, canales, lancha, pero carro no había. Era muy triste, Jonuta. Entre 1988 y 1994, con Carlos Salinas de Gortari, se instrumentó un doble esfuerzo. Por una parte, se impulsó la concesión de carreteras y autopistas a particulares, y simultáneamente, se dedicaron importantes recursos a la construcción de caminos rurales mediante el Programa Nacional de Solidaridad, donde las comunidades más desprotegidas señalaron sus necesidades más urgentes. Con el apoyo decidido de Manuel Gurría Ordóñez, entonces gobernador de Tabasco, en 1993, un grupo de constructores tabasqueños se asoció en una sola empresa para solicitar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la concesión para construir la autopista Agua Dulce Cárdenas, con la que Tabasco se integró a la red de autopistas que comunican con el centro del país. Se construyeron 4 nuevos carriles de concreto hidráulico que conformaron el tramo de cuota de la autopista 180 con una longitud de 55 kilómetros. Entre 1995 y el año 2000, el gobierno estatal promovió un desarrollo respetuoso y armónico entre Pemex y Tabasco. Lo anterior se tradujo en la incorporación de 2.543 kilómetros a la red carretera de Tabasco. Además, se construyeron 307 puentes tubulares pavimentados. Con lo anterior, se atendieron las necesidades de muchas comunidades con la aportación de materiales por parte de Pemex. A su vez, la ciudad de Villahermosa se benefició con la ampliación del puente Grijalva 1 y la pavimentación de más de 1 millón de metros cuadrados en las principales arterias de la ciudad. Pues lo que me contaba mi mamá antes era que pues aquí no había carreteras ni para que transportaran carros, pues solamente lo hacían por medio de la laguna, que es una laguna que hay por aquí cerca, y se iban en cayucos, que le llamaban antes, no eran ni lanchas, sino cayucos, y se iban por 3 o 4 días así, llegaban y luego regresaban para poder comprar pues cualquier cosa, porque pues no había aquí, y la mayoría de las personas pues cosechaban su fruta porque pues no tenían tampoco ni recursos ni nada, porque todas estas carreteras no eran carreteras sino pura calle y se llenaban de agua cuando llovía y todo eso, se crecía muchísimo. En 1 hora ya llegamos y en otra ya estamos aquí. Desde los tiempos más remotos, Tabasco ha enfrentado los embates de huracanes y tormentas que generan altos niveles de precipitación pluvial y en ocasiones la inundación de buena parte de su territorio. Baste recordar las inundaciones presentadas en los años 1909, 1927 y 1936, que causaron estragos en diversas regiones de Tabasco. Las lluvias e inundaciones de 1995, con el paso de los huracanes Opal y Roxanne, entre muchos otros daños, diversas carreteras se vieron afectadas. Se dañaron puentes tubulares y de concreto, como el de Boca de Panteones, que comunica los municipios de Cárdenas y Paraíso. A lo largo de la administración de Vicente Fox y con la mayor participación del sector privado de la historia, se construyeron o modernizaron en total más de 7.000 kilómetros de carreteras federales, trabajos de conservación en más de 350.000 kilómetros de caminos, 2.000 kilómetros de nuevas autopistas de cuota, 14.000 kilómetros de caminos rurales, generando 330.000 empleos temporales. Durante el año 2001, en Tabasco, el Centro SCT estatal, con el apoyo del gobierno local y de la Junta Estatal de Caminos, se abocó a mejorar la red carretera de la entidad. Destaca la ampliación del puente atirantado Grijalva 1, que vino a solucionar los conflictos de saturación en la carretera Villahermosa-Chetumal, que además conduce al aeropuerto. Para finales del año 2001, Tabasco contaba con una red carretera de 8.815 kilómetros, de los cuales 3.914 estaban pavimentados. Además, el Estado había logrado sumar la espectacular cifra de 1.122 puentes vehiculares. Entre los años 2002 y 2006, el gobierno federal, con el apoyo de la administración estatal, trabajó en la modernización y ampliación de las carreteras federales que comunican a Tabasco con el resto de la región del sureste.
En ese periodo, se construyeron en Tabasco un total de 1.421 kilómetros y se concluyó la primera autopista estatal. Se construyó también el puente mixto Tapijulapa, muy cerca del puente colgante, que había sufrido afectaciones y que también fue rehabilitado. La inundación ocurrida en el 2007 es considerada como el más grave desastre natural que ha azotado al estado de Tabasco en los últimos 50 años. El 80% del territorio estatal quedó bajo el agua. Gracias al encomiable esfuerzo de los tabasqueños y la solidaridad nacional e internacional, Tabasco fue retomando poco a poco su ritmo normal. Sin embargo, las labores de reconstrucción significaron un enorme reto. En conjunto, los gobiernos federal y estatal instrumentaron entonces un programa integral para la reconstrucción, mantenimiento, rehabilitación y adecuación de carreteras, caminos y puentes que se vieron afectados por los efectos de fenómenos naturales. Por haber tomado previsiones, se pudo actuar con mayor rapidez cuando 2 años más tarde, las fuertes lluvias registradas en la región generaron nuevas inundaciones que provocaron cuantiosos daños. Entre ellos, el 18 de julio del 2009, colapsó el puente Tonalá, ubicado en la carretera federal 180, viéndose truncada la comunicación en los límites entre los estados de Tabasco y Veracruz e impidiendo la comunicación hacia el sur, sureste y centro del país. De inmediato, el Centro SST Tabasco puso en marcha trabajos encaminados a la construcción del puente Nuevo Tonalá, con una longitud de 300 metros. Se procedió además del retiro del puente colapsado y al reforzamiento del puente Tonalá 2, que se ubica a un costado. Dichos trabajos quedaron totalmente concluidos en el mes de julio de 2010. Entonces, para mantener el tráfico y el avituallamiento no tanto de Tabasco, sino de todo el sureste, elevamos la rasante de esa carretera y construimos una ruta alterna hacia toda la península para que pudiera seguir funcionando y circulando, aunque fuera un poco más lento, pero que no se interrumpiera el tráfico ni el suministro de alimentos. En un comparativo publicado por el INEGI, entre 1980 y 2009, la red carretera de México creció un 172%. El presidente Felipe Calderón destacó que se ha cumplido con el compromiso de gobierno de ser el suyo el sexenio de la infraestructura, al haberse logrado hasta el momento la construcción de 16.500 kilómetros de caminos a lo largo y ancho del país. Esta es la mayor cifra lograda en la historia de México por un gobierno federal. Mediante un esfuerzo conjunto, el Centro SST Tabasco y la administración actual del gobierno del estado lograron que el monto de las inversiones destinadas a la infraestructura de Tabasco creciera más del 500%, si se compara lo invertido hoy con lo realizado en el año 2007. Con el propósito de contar con ejes carreteros de altas especificaciones que comuniquen a Tabasco con el resto de los estados, es como ha surgido la necesidad de ampliar, modernizar y construir diversas obras que den solución a los problemas de congestionamiento vial y que además contribuyan al rápido desarrollo de las economías de la región, reduciendo los tiempos de traslado de una manera más rápida, eficiente y segura. Un ejemplo de lo anterior es el Libramiento Villahermosa. Otra de las obras de enorme trascendencia y que ya está funcionando es la carretera El Ceibo-Lagunitas. Dicha obra es resultado de un compromiso del gobierno federal con la República de Guatemala y forma parte del Corredor Turístico del Caribe. Inicia en el municipio de Lagunitas, departamento del Petén, en Guatemala, finalizando en el municipio de Tenosique, estado de Tabasco, en México. Pues ahí nos dio la oportunidad de hacer este trabajo en otro país y aplicar toda la tecnología, la ingeniería mexicana, lograr un camino muy bonito, adecuándose al paisaje, protegiendo la naturaleza, ¿verdad? Y al mismo tiempo pues lograr un intercambio expedito, porque cuando ya íbamos en terracerías, ya el intercambio de combis trayendo pasaje y comercialización de ropa sobre todo, entonces ahí vencimos la naturaleza, vencimos la problemática del suelo, pero al mismo tiempo apoyamos a otro país, o sea, le dimos más intercambio a México, en este caso Tabasco, ¿verdad? Y ahí está el camino. Otra obra que el Centro SST Tabasco puso en marcha en 2009 fue la construcción del entronque Emiliano Zapata, misma que conecta la carretera del Ceibo y la frontera entre México y la República de Guatemala. En la actualidad, el Centro SST Tabasco ha puesto en marcha proyectos de gran impacto social para el estado. Sobresale la obra del entronque Tabascob, que dará solución a los congestionamientos viales en la carretera Villahermosa-Macuspana. La construcción de este distribuidor vial
integra la conjunción de importantes carreteras y arterias y beneficiará a más de 700,000 habitantes. En materia de caminos rurales y alimentadores, el Centro SCT Tabasco tiene como principal objetivo atender, en coordinación con el gobierno del estado, las demandas en materia de conservación, reconstrucción y modernización de los mismos. Por exceso de lluvias y por la inestabilidad de los suelos de Tabasco, el proceso de conservación de los caminos y los puentes resulta ser muy complejo y costoso y requiere de profundos estudios de la mecánica del suelo. Sin embargo, el mantenimiento de las carreteras es uno de los factores que incrementan la seguridad de una vía de comunicación. Este es un esfuerzo permanente que incluye la reconstrucción de tramos carreteros y puentes, así como obras de drenaje, limpieza y desasolve. Pues hay que buscar tecnología nueva y ahorita es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la carretera, la ampliación de Villahermosa hacia Teapa. Los primeros días llegamos así exactamente, nos hundíamos casi hasta la pierna. Entonces buscamos, pusimos geotextiles y ya nos hundíamos hasta el tobillo. Entonces pusimos geotextiles y geomallas y ya nos hundíamos 2, 3, 4 centímetros. Ya pudieron entrar las máquinas a punta de bala a rellenar y ahí lo ves. No cabe duda de que para el diseño y la ejecución de una obra carretera, más allá de las altas inversiones, la maquinaria y la tecnología, la participación del caminero es el factor más importante. No basta con la creatividad y el entusiasmo. Es preciso, además, realizar un trabajo que exige muchas veces enormes sacrificios. Un caminero es importante ser orgulloso, ser servicial, para vencer muchos obstáculos que tenemos por todos lados. La sierra, el mar, los pantanos, totalmente de todo. Yo creo que los camineros somos los constructores del progreso de México, porque infraestructura es base de progreso. O sea, a donde llega una carretera, ahí va a llegar el camión, ahí va a llegar el alimento, ahí va a llegar el turista, ahí va a llegar la familia a visitarse, de ahí se va a sacar un enfermo oportunamente. Gracias a los enormes esfuerzos realizados y a pesar de todas las dificultades, Tabasco es hoy por hoy uno de los estados de la República con mejor infraestructura carretera, cuya red de comunicaciones supera los 10,000 kilómetros de longitud. El reto es seguir adelante, conservar y modernizar la infraestructura de la red carretera estatal, comunicar cada vez a más tabasqueños, a más mexicanos, conscientes de que por el camino llega el progreso. Todo esto ha sido la historia de los caminos de la vida, los caminos de la historia, los caminos del hombre.